ahí estuvo Hanussen y de hecho fue el místico personal de Hitler por un tiempo. Yo ya nomás les llegaba y les tocaba y duermas, pum, y duerme, pum. Y entonces tenía a todos hipnotizados, ¿no? Que los magos somos eso, ¿no? Somos personas que perdemos la ilusión de la magia para poder regalarle ilusión a las otras personas. Checa qué es lo que más te gusta, lo que más se adapta como a tu personalidad y encuentra material. Como bien dices, ¿no? El material principiante normalmente está en español, pero si te quieres adentrar bien, bien, bien o alcanzar un nivel más o menos bueno, pues le vas a tener que entrar al inglés, ¿no? Y eso, pues no hay que verlo como algo malo, ¿no? Sino como algo positivo, ¿no? Donde estás saliendo de tu zona de confort. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente, una vez más, una semanita más, en un podcast con el maestro Emanuel Reza. Estamos haciendo esta dinámica de estar grabando, de hecho vamos a estar grabando podcast durante cierto tiempo hasta que Dios, la ley física, el universo nos permita seguir respirando. Y pues aquí estaremos dándole contenido. Es un tema, bueno, es como, al menos yo sí lo veo, es como un podcast más um, sociable, donde podemos compartir ideas, debatir ideas. Y bueno, el tema de hoy, precisamente hoy, cuando estamos grabando este podcast, es el Día del Mago, el 31 de enero, Día del Mago, de los Magos. Maestro, ¿usted qué opina? Pues nosotros nos dedicamos un poquito a la magia, nos hemos dedicado al mentalismo, nos hemos dedicado a la hipnosis de escenario. No nos dedicamos a vender el cuerpo porque pues ya eso ya es caer muy bajo. ¿Usted qué opina de eso, maestro? Sí, definitivamente es caer muy bajo, pero ya en tiempos de pandemia, pues ya lo estamos pensando, considerando. No, pues está muy bien, la verdad es que creo que es un área que en México está muy poco explotada, apenas se empieza a ver como un auge de esto, porque, pues como en muchas cosas, pues creo que México no tiene la cultura de la magia como en otros países, ¿no? Donde a lo mejor es hasta cierto punto más tradicional. Por ejemplo, en Inglaterra, en la época victoriana, pues había un tipo de entretenimiento que dentro de la magia, o bueno, que ahora se clasifica dentro de la magia, como lo es el mentalismo y las demostraciones de hipnosis y todo esto, con fines de entretenimiento. Entonces, sí, de alguna manera, por ejemplo, Inglaterra, pues tiene, o Europa en general, tiene un poquito más de tradición en ese estilo de entretenimiento. Estados Unidos un poquito también, pero nosotros, pues ahí como que vamos adaptándonos apenas a esto a esta nueva forma de entretenimiento, ¿no? Como que todavía no es tan común, porque estamos acostumbrados a escuchar magos y lo relacionamos con fiestas infantiles, no sé si te ha pasado. de, de que te dicen, a ver, haz un amarre, a ver, aparéceme dinero, ¿a eso se refiere? No, 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 o bueno, sí, o sea, sí también, pero, de lo de las o sea, no sé si te ha ocurrido que a lo mejor mencionas que haces magia y te dicen: "Bueno, ahora que sea el cumpleaños de mi primito, ya sé a quién le voy a hablar", y así, ¿no? Ajá. O sea, como que es muy todavía en el nicho de infantil, cuando, bueno, la magia, pues, puede entretener a diferentes, tipos de audiencia, ¿no? De público, desde, Ah, ok. adolescentes, adultos, o unas cuestiones como inclusive empresariales, etcétera. Sí, claro. No, de hecho, a mí lo que me pasa mucho es que me preguntan, al menos aquí en la región donde vivo, en Veracruz, están muy acostumbrados al payaso para las fiestas, al payaso para la boda, al payaso para los 15 años, el payaso. Entonces, a mí cuando me hablan o cuando ven algún anuncio en Facebook o saben de mi trabajo, si me dicen, oye, ¿tú eres payaso? De hecho, una vez conseguí un cliente porque hace un tiempo, hace como 2 años, hice una página web exclusivamente para la marca de la magia y un cliente de un restaurante me dijo, no, es que siempre traigo a la fiesta de cumpleaños de mis hijos un payaso, pero quiero algo diferente y vi que tú eres mago, pero también haces payasadas, ¿verdad? Y le digo, no, mira, tengo mi página web. Y me dice, no manches, no, tú sí te dedicas a la magia, quién sabe qué. Y me contrató como 3, 4 eventos después. Entonces, sí es algo que se ve muy poquito, es algo que sí se enfoca mucho o lo enfoca mucho la gente hacia los niños
es algo que se puede, es hermoso, la magia es hermosa, puedes hacerle magia desde niños hasta personas adultas y sigue siendo igual de impresionante. Sí, definitivamente sí tiene cierto encanto, cierto encanto. O sea, la magia tiene un poder que no tiene, siento yo, ningún arte, ningún arte. O sea, y hablando en general, no solamente como, ¿cómo decirlo? No solamente arte escénico, sino cualquier tipo de arte. La magia tiene esa capacidad de crear un impacto, creo yo, muchísimo mayor de lo que puede crear a lo mejor un cantante no sé, una película, qué sé yo. Es muy diferente, como es en primera persona y digamos, el efecto que causa y lo que ves es, ¿cómo decirlo? Lo estás viendo en el momento, o sea, estás viendo cómo cambia la realidad en ese momento. Es tremendo, o sea, yo nunca fui muy, ¿cómo decirlo? Asiduo a la magia hasta que escribí mi primer libro de cómo hipnotizar, etcétera, etcétera, que tiene perdón, un título muy grande. Y entonces dije, bueno, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? En ese momento todavía no estaba en auge la cuestión de Amazon Ok, para vender libros en Kindle. Y entonces, por X o Y razón, no recuerdo exactamente por qué. No, sí, ya conocía a MacArthur de la Asociación de la UNAM, de Magos Ilusionistas de la UNAM. Ya lo ok, conocía. Había dado pues, una conferencia ahí en esa asociación de magos e ilusionistas. Y entonces, como les interesó el tema de la hipnosis, dije, bueno, pues voy a ver si lo puedo vender en ese público de magos ilusionistas. Entonces conocí a otro gran mago, es talentosísimo, a Iki, que después se cambió el nombre. ¿a quién? Eh, Iki, mago Iki. No, a lo mejor sí lo ubico, pero no me suena. Bueno, se juntaba mucho con Neo Mentalista. A Neo sí Y creo que bueno, sí lo he un, visto. un amigo de hace años, porque creo que después, no sé si se pelearon, se dejaron de hablar, algo así, no sé. Pero bueno, la cuestión es que él estaba organizó más bien una convención en un hotel que está muy cerca del Teatro Metropolitan, ahí en Ciudad de México. Y Ok. entonces decidí rentar un stand ahí, y el stand, bueno, pues ahí podía vender mi libro y aparte pues me daban un espacio como para poder platicar acerca del libro. Entonces, en vez de platicar, pues hice una demostración y sí, les encantó la cuestión de la hipnosis, ¿no? Por algún extraño motivo les fascina mucho. Y desde ahí, quedándome a esa convención, pues digamos como que me empapé un poquito más de lo que es la magia. Y entonces sí, definitivamente descubrí que tiene un encanto, que tiene un impacto y que bien trabajado sí puede causar un impacto muy profundo en la mente de las personas y en su estado anímico y demás. ¿Tú cómo llegaste a la magia? Sí, de hecho, y bueno, lo mío no fue tan romántico como usted llegó a la magia. Yo realmente llegué a la magia por la prepa. Ya saben, esta onda de querer ser cool, de querer llamar la atención. Digo, ahorita ya viéndolo en retrospectiva, siento que así fue. Eh, de alguna manera, un amigo empezó a hacer magia. Yo decía, esto es. Yo no tengo un recuerdo de haber visto un truco de magia que alguien me haya hecho. O sea, antes de yo entrar al mundo de la magia, no tengo yo un recuerdo. A lo mejor sí lo hay, o a lo mejor en la televisión lo vi en alguna ocasión, pero no tengo un recuerdo de que alguien se me llegara, me acercara y me hiciera un truco de magia. Elige una carta y un change o algo, ¿no? Entonces, yo vi cuando mi amigo hizo magia o empezó a hacer magia y vi que se empezó a hacer como popular. Entonces, otro amigo se le pegó hacer magia. Entonces yo me empecé como a adentrar. Una vez fui a México a visitar a mi mamá y no sé cómo me encontré allí en YouTube a Agustín Tash, al famosísimo Agustín Tash, y hice un truco con un bolígrafo que te ponías la pluma aquí en la oreja. Y de ahí dije, yo no me voy a dedicar a hacer truco, yo me voy a dedicar a hacer cardistry. Y empecé a hacer los movimientos, ¿no?
pero pues ya después te vas adentrando y vas viendo que te empiezan a, pues como a perseguir, a alabar, y siento que ese fue como mi detonante. Ya de ahí pues obviamente me metí a clases de teatro, empecé a conocer la hipnosis, empecé a conocer la PNL, y bueno, ya le empecé a dar otro enfoque hacia la magia que hago, ¿no? Pero así fue como llegué, shows de magia aquí en la ciudad, en plazas, en teatros, en diferentes lugares y como no hay, nada más habíamos como 4 personas que hacíamos magia y los 4 éramos chavos, entonces todos nos apoyábamos aquí. Ya después cada quien agarró su ego y voló muy alto. Sí, así suele suceder. A mí me gustó mucho, desde que descubrí como este mundillo, me gustó mucho el mentalismo. Siento que de todas las, de todas las ramas de la magia, siento que es la más íntima, la más potente y la que más resonó conmigo, a final de cuentas. Fíjate que yo nunca resoné con la cuestión de las cartas. O sea, no es que no me guste, me fascina mucho, me encanta. O sea, yo puedo, o sea, puedo ir a show de magia que sea nada más con cartas y me fascina. Soy fan de René Lavand, pero así fan, así me De hueso colorado. sí, no, no, no. O sea, yo, de hecho, de los primeros documentales de magia que vi fue uno sobre la vida y obra de René Lavand. Y la verdad es que, o sea, no, no, quedé fascinado, o sea, la manera en la que relata, en la que estructura su show, en la que tiene, digamos, su trazo escénico, la manera en la que las Su técnica. historias, sí, no, o sea, aparte de su Su técnica, técnica es única. sí, no, aparte de que es única, la manera en la que cuenta las historias y en la que va desarrollando, en la que va llevando al espectador en ese hilo conductor de todo el show, aparte de la técnica, que pues sí, o sea, es única. A mí, René Lavand para mí es un genio, o sea, es un genio no solamente en la cuestión técnica, que ciertamente lo es, sino ya en la cuestión artística, porque solamente un artista se le puede ocurrir, o más bien, tiene suficientemente trabajado su arte como para dejar el ego de un lado y decir, puedo hacer cosas maravillosas que solamente yo puedo hacer, pero me olvido un poco de eso y trato de que esa técnica no solamente me lleve a mí a un lugar, sino que también a mi audiencia la transporte a otros lugares, a otras fechas, a otras historias, otras narrativas, otras maneras de entender las cosas. Y yo creo que esa es la magia de René Lavand, o sea, que tiene ese equilibrio entre lo técnico y lo narrativo. ¿A ti te gusta René Lavand? Sí, a mí me encanta, me encanta. Bueno, en su momento, ¿no? Para los que no saben de quién estamos hablando, vamos a empezar a hablar de magia, estamos hablando de magia, pero no es magia de, oh, voy a matar una gallina negra para tener la energía de la gallina, que ese tipo de magia también existe, pero no es a la magia a la que nos estamos refiriendo. Y Nos estamos deberíamos hablar de refiriendo, eso en otro podcast. eso lo habla, sí, puede ser tema de otro podcast que he estado estudiando un poquito de eso últimamente también, ya cuando me vean ahí levitando. Pero estamos hablando de magia e ilusionismo, creo que es la palabra correcta. Ilusionismo, shows de ilusión. Ya seguramente conoces a Chris Angel, que es como de los magos más famosos, David Blaine, David Copperfield, pero estamos hablando de René Lavand. René Lavand es un mago quizá no muy conocido a nivel mundial como estos ya antes mencionados, pero sí es muy conocido en el mundo, en el gremio de la magia, ¿no? Como entre los magos, René Lavand está aquí junto con otros grandes exponentes como Juan Tamariz, como Dai Vernon. ¿Por qué? Porque la característica que tenía René Lavand, y te digo tenía porque ya hace unos años que falleció, no recuerdo exactamente en qué año, eh, es que él nada más usaba una sola mano y siempre tenía su mano. Tengo entendido que tuvo un accidente, eso sí no lo conozco muy bien, entonces no podía usar una mano. Entonces todos los trucos que él hacía, los hacía con una mano. Y todas las técnicas que a nosotros los magos, que tenemos las dos manos, las tenemos que hacer con las dos manos, él hacía con una sola mano. Aparte de lo que dice el maestro Manuel Reza, que tenía una narrativa espectacular. Tienen su truco más famoso, se llama No se puede hacer más lento, que es una joya, es un deleite porque
con una mano te va enseñando todo el truco y te lo está enseñando así en tu cara, en tus ojos. Obviamente, si no estás en el mundo de la magia, aunque estés en el mundo de la magia, cuando ves por primera vez a René Lavand, no sabes cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque es una técnica, una sola mano, que no es común, que nadie te la enseña, así lo voy a dejar. O sea, cuando empiezas a hacer magia, te enseñan a usar las dos manos, técnicas, bla, bla, pero él lo hacía todo con una sola mano. Entonces, René Lavand es una eminencia o fue una eminencia en el mundo, sigue siendo porque tiene sus libros, tiene su material en el mundo de la magia y creo que le da un toque, si tú empiezas a estudiarlo, si estás en el mundo del ilusionismo, si tú empiezas a estudiarlo, le da un toque diferente a tus trucos. ¿Por qué? Porque la narrativa que llevaba él es eran poesía prácticamente, así lo pongo. Sí, sí, definitivamente. Mencionaste otros magos, fíjate que antes sí había visto, por ejemplo, muchos capítulos de el show que tenía Chris Angel. Sí, en Pero televisión, ¿no? ajá, exactamente, pero igual, de igual manera nunca resonó conmigo porque, no sé, se me hacía un estilo, se me hace un estilo ese de la magia de televisión, pues obviamente ya muy producido, ya muy, ¿cómo decirlo? O sea, sí ya va mucho más allá en la ficción. O sea, cuando vemos un mago de televisión, lo primero que dices es, Es hay truco de falso. cámara, exactamente. O sea, Es igual que pasa lo mismo con la hipnosis, ¿no? Ves la hipnosis en televisión y están contratados. exacto, exacto. O sea, para mí carece un poco de verosimilitud, pero aún así había cosas que sí me llamaban la atención. Yo no sabía, por ejemplo, uno de los asesores de ese programa, de Chris Angel, fue Banachek. O bueno, sí, fue Banachek en ese momento. No Entonces, sabía. sí, de hecho hay un capítulo donde no sé por qué motivo van a hacer algún efecto, y dentro del tráiler de Chris Angel está Banachek y aparece ahí en Órale. el programa. Obviamente, pues nada más le hacen así como que el cameo y ya le ponen ahí Banachek y y algo explican del efecto que va a hacer Chris Angel y ya, o sea, es como de 3 minutos de aparición. Que no, Realmente no le da no. la importancia que realmente tiene, ¿no? Es que realmente considero que dentro de la escena mágica, o sea, comercialmente, vamos a hablar así, pues es como el mundo de la música, ¿no? O sea, siempre va a haber, por ejemplo, músicos que son los superstars, que a lo mejor no son muy virtuosos o no son muy técnicos, pero son muy populares. Y va a haber los músicos más underground, que a lo mejor les componen los temas a los músicos más populares, que son más buenos compositivamente, técnicamente, musicalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pasa algo similar en la escena de la magia del ilusionismo. O sea, Chris Angel es popular y digo, alguna gracia de tener. Para mí en lo particular no me gusta mucho. Eh, y tiene gente detrás en su equipo que, pues, digo, del calibre de Banachek, ¿no? Que para los Sí, que no nos sigan el hilo, pues Banachek es un mentalista muy famoso, tan famoso que pudo engañar a varias agencias, diciendo que él tenía poderes cuando era joven. Su primer efecto fue el de doblar cucharas, metales, con con la muy mente, entre ¿no? comillas, con la mente Ujú. exactamente. Y lo hacía tan bien que llegó a engañar a varios científicos que lo estudiaban, ¿no? No recuerdo, y aquí aclárame la duda, creo que estuvo de la mano con Randy, ¿no? O sea, trabajando con Randy. Ahí sí desconozco, maestro. Ahí sí no sabría ¿No? decirle. Creo que sí, digo, yo lo vi, no sé si viste el documental de la vida de Randy, No, no lo he visto. ¿no? Mm, mm. Está muy bueno porque ahí obviamente pues sale la vida y obra de Randy cuando todavía estaba vivo, que Randy es otro ilusionista, em, pero entrenó a Banachek y a otro chico que en aquel momento pues eran, digamos, jóvenes, estaban saliendo de la adolescencia, y los entrena precisamente para engañar a investigadores que supuestamente buscaban pues poderes sobrenaturales en las personas, ¿no? Fue en el tiempo donde salió Uri Geller, que estaba teniendo ese boom en televisión, y Sí, digamos, sí. para desmentir a Uri Geller, Randy entrena a Vanacek y a otro chico para hacer lo mismo que Uri Geller había hecho.
Nada ¿Qué? más que al final Randy y Vanacek pues confiesan, ¿no? Que son técnicas, que son trucos, efectos. ¿Qué es ilusionismo? Y siento que al final de Exactamente. cuentas, eso es como lo bonito de la magia, ¿no? Que es un arte que sabes que te van a engañar, pero lo disfrutas. Exacto, digo, aunque no sé si te ha pasado, pero aquí, por ejemplo, en México, a diferencia, por ejemplo, del espectador anglosajón, aquí en México como que eso nos ofende un poquito. O sea, como que siempre vemos al mago como de, ah, no, yo soy más listo que este compa, ¿no? No me voy a dejar Sí, engañar, o sea, yo voy a cachar el truco. Y sin en cambio sí, y el anglosajón no. O sea, el anglosajón es como de, ok, es un mago, sé que hay truco, me voy a relajar y lo voy a disfrutar. Y el mexicano no. O sea, el latino en general siempre como que no le gusta como que lo engañen o no le gusta sentirse engañado y siempre está como buscando el truco. No sí, sé si te ha también siento que pasado. va mucho de la mano, que tenemos mucho la cultura de las ferias, y en las ferias siempre, o en los tianguis, en México yo lo he visto mucho, que está el güey este que, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y que la bolita está aquí, y apuéstale, ya la viste. Entonces, siento que va mucho ese comentario enfocado hacia ese punto, ¿no? Porque al final de cuentas, el dónde está la bolita es un truco de magia. O sea, existe la rutina. Igual y no como la hacen ellos, o hay muchas variaciones, pero como crecimos con esa cultura de que ese güey te va a engañar y te va a quitar tu dinero cuando ves a un mago, y a mí me ha pasado, ¿no? Que siempre te dicen, no me vais a robar la cartera, no me vais a desaparecer, que eso ya es otra rama, ¿no? Que es el pickpocket, pero bueno, que siento que hacia eso va dirigido el comentario, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y no sé si te ha pasado que cuando, por ejemplo, haces hipnosis, ya no das pie o sea, borras totalmente esa parte. Y la gente realmente sí tiene un impacto de decir, no manches, o sea, es mi esposa o es mi sobrino al que hipnotizaste, o sea, sé que no hay trucos, sé que no son paleros, o sea, sé que, y entonces eso sí es muchísimo más Más impactante, no sé si te ha impresionante. pasado. Sí, 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 De hecho, sí. con la hipnosis me pasa mucho que cuando yo empecé a hacer hipnosis, cuando aprendí con el de hipnosis que me vendió su curso, yo lo vi y dije, vaya, de aquí para arriba, ¿no? Entonces yo estaba en un grupo de teatro y a cada rato, o sea, éramos como treinta chavos, porque éramos dos chavos entre chavos y chavas, y a la mayoría los hipnoticé. Entonces ya nada más nos veíamos un día sí, un día no, como cada 2, 3 días. Entonces yo ya nada más les llegaba y les tocaba y duermas, pum, y duerme, pum. Y entonces tenía a todos hipnotizados, ¿no? Llegó el punto en el que, bueno, estudié la hipnosis, seguí estudiando un poquito más, eh, y ya después, cuando conocí un poquito más la PNL, ya me decidí que no iba a hacer tanto hipnosis de show, sino que ya lo iba a usar más como para ayudar. Pero mi comentario va a que la hipnosis como tal, eh, ahí se me fue la onda, que la gente crea un vínculo contigo cuando le haces hipnosis, como que ya se sienten más en confianza. La persona que me contrató en los restaurantes, que le decía que vio mi página y toda la onda, me presentó a su cuñado, estaba su familia, ¿no? Era como su cuñado, y yo hago un truco con un cubo de Rubik que se arma en una bolsita, no sé si lo ha visto, que solito el cubo se arma, ¿no? Entonces, yo lo combino con hipnosis y más con PNL que con hipnosis. Hago que la persona se siente, que cierre sus ojos y que empiece a imaginar algo que lo esté preocupando, bla, bla, bla. Perdón. Ya sabe que con PNL tocas emociones y la persona pues empezó a reírse mucho, ¿no? Pero de nervios. Cuando terminó el show, me dijo, es que tenía un problema, no me acuerdo exactamente qué me dijo, tenía un problema personal, ¿no? Y con esto me sentí muy relajado y crean como ese vínculo, ¿no? Como ese vínculo contigo, con esa confianza. No sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí. Sí, bueno, es que sí, sí me ha pasado, y es que a final de cuentas la hipnosis, digo, una manera de ver la hipnosis es que pues es rapport muy profundo, o sea, es un rapport muy profundo, Claro. tremendamente profundo, y por eso generas esa empatía, ¿no? Con tu público, con las otras personas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me ha pasado.
y es, digamos, la parte bonita de la hipnosis de espectáculo, ¿no? Que a final de cuentas sí creas como un vínculo que va más allá de artista público, sino, no sé cómo explicarlo, pero sí es algo como muy profundo lo que sucede, definitivamente. Y sí, de hecho, justo acabo de grabar un TikTok, como ya estoy ya me estoy entrando con la chaviza, donde Tony Camo hipnotiza a Eugenio Derbez. Y y Eugenio Derbez en televisión, creo que están como en un programa de deportes, se pone a llorar. Entonces, vaya, la risa y el llanto, sabemos que cuando, de alguna vez creo que usted lo platicó en su curso, cuando la persona entra en trance, es como entre comillas y muy entre comillas, un efecto secundario que puede suceder, ¿no? Una reacción del cuerpo que puede generarse, ¿no? El reír o el llorar. No sé si quiera platicar un poquito más de esto para también las personas cuando lo vean no se saquen de onda y no piensen que es algo malo. Bueno, sí, en la práctica hipnótica, esto sucede mucho, bueno, no sucede mucho, es un fenómeno espontáneo y sucede aleatoriamente, o sea, no sabemos cuándo va a suceder y cuándo no. Y en inglés el término es abreaction, que la traducción o la interpretación más acertada es por una reacción negativa. Y esto pasa, digamos, a la hora de la inducción, cuando el hipnotista o el operador le dice a la otra persona, duerme. Normalmente se colapsan muchas barreras que tenemos entre el consciente y el inconsciente. Entonces, como se colapsan, de alguna manera, digamos, o sea, se colapsan de una forma muy rápida, puede haber, o bueno, la teoría más aceptada es que puede haber emociones reprimidas bueno, sí, sí, emociones reprimidas que se pueden manifestar en llanto o en risa. Entonces, es por eso que sucede este fenómeno, que bueno, lo mismo es de forma aleatoria. Nosotros como hipnotistas no tenemos manera alguna de saber a qué persona le va a pasar. Esto es totalmente espontáneo, ¿no? Entonces, sí puede llegar a pasar, pero no es más que eso, digamos, una catarsis espontánea de emociones reprimidas que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Por eso se va en forma, digamos, o se manifiesta en forma de risa o en forma de llanto, pero sí es más o menos la explicación al fenómeno. Y bien, nos quedamos en que pues esta es una reacción que puede causar o que puede ser generada por alguna emoción, ¿no? Que es una teoría, al final de cuentas es una teoría, no se sabe a ciencia cierta si es así, pero pues es como lo más acertado, ¿no? Porque de igual manera cuando las personas se despiertan o salen de su trance y te empiezan a platicar un poquito contigo, perdón, pues sí te dicen que pues a lo mejor tuvo algún problema en la semana o que falleció un familiar recientemente. De hecho, justamente me pasó que hace, hace algunos meses que iba yo a ir a un programa que me invitaron y me dijeron, no, hazle hipnosis a tal persona, ¿no? A tal conductor del programa, un programa aquí local. Dije, va. Entonces dije, para no perder mucho tiempo en pantalla, pues mejor lo hipnotizo antes, le dejo el ancla y pues ya nada más tratamos de inducirlo un poquito más profundo, ¿no? Ya sabes. Pero cuando vi que entró, cuando lo hice atrás de cámaras, vi que empezó a llorar. Dije, ¿sabes qué? No, creo que no va a ser factible con esta persona hacerlo. Y le dije a las personas, ¿sabes qué? Mejor te hago magia, porque esta persona, y sí, una chica me dijo, no, es que acaba de fallecer su abuelita hace Mm. 2 semanas, creo. Entonces dije, no, mejor así lo dejamos. Sí, son cosas que pueden llegar a pasar. Digo, fíjate que aunque no sean recientes, si simplemente son emociones que de alguna manera no se han como liberado o no han dejado, bueno, no se han dejado fluir, se pueden quedar guardadas y eso a veces también sale ahí a manifestarse, ¿no? Entonces, sí es algo como, digo, como con lo cual tener cuidado como hipnotistas, ¿no? Nada más, pero sí, suele pasar. Sí, claro. Sí, bueno, muchas personas van a decir esto es porque están hablando de hipnosis, ¿no? Bueno, vaya. Es el día del mago, lo sabemos. Lo que muchas o lo que muy pocas personas saben es que la hipnosis es una rama del mentalismo, por así decirlo, y sigue siendo una rama, el mentalismo es una rama de la magia. Eh, la magia como tal no es que sea
más bien la magia como tal tiene muchas ramas, es como un árbol que se puede distribuir hacia diferentes lugares, ¿no? O hacia diferentes, no sé, diferentes tipos de shows más bien. La magia con cartas, la magia de escenario, que es como la que siempre nos venden en Los Ángeles, ¿no? O en Las Vegas, que sacan los leones, que parten a la mujer en dos en una cajota grandota. Esa es la magia de escenario y es la magia que a mí siempre me preguntan, ¿y tú por qué no partes una mujer en dos? Le digo, pues porque no hay presupuesto para tantos efectos, ¿no? Ya de ahí pues siguen a lo mejor la magia close-up, que la magia close-up es magia de cerca. Este, igual puede ser un escenario, pero la gente siempre regularmente en la magia de close-up tienes a una persona al lado de ti en una mesita. ¿Para qué? Esto psicológicamente, según yo tengo entendido, que es para que sea como una reacción espejo, ¿no? La reacción que tiene la persona que está al lado de ti sea como la reacción que vayan a tener las personas que están como espectadores. O no sé si usted ha leído algo de eso. ¿Qué crees que mi teoría mágica es muy mala? O sea, realmente, sí, 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 no, ¿para qué te digo? Sí he leído libros de teoría mágica, pero están como más del lado, o sea, por ejemplo, he leído mucho de teoría mágica, pero más centrada en mentalismo. El único libro de teoría mágica, digamos, en general que he leído es el de los 5 puntos de Tamariz. Es muy bueno. Sí, no, digo, yo lo leí con ese tuve, o sea, dije, no, pues, o sea, trabajándolo bien, esos 5 puntos, pues tienes, o sea, tienes un arma poderosísima con esos 5 puntos. Sí, claro. Eh, y ya después lo que leí de teoría mágica es sobre el mentalismo, porque el mentalismo, digo, a grandes rasgos para los que nos están oyendo, porque van a decir, ¿mentalismo qué es eso? ¿Es como la serie del mentalista? Algo Después de similar. 2 horas platicando de mentalismo. El mentalismo, pues, es la rama de la magia que se enfoca básicamente a recrear fenómenos mentales, fenómenos, o fenómenos parapsicológicos. Y vaya, dentro del mentalismo, técnicamente no es complejo, o sea, técnicamente es muy fácil y es muy sencillo. De hecho, es muchísimo más difícil hacer, por ejemplo, cartomagia, hasta la semiautomática, es infinitamente más difícil que hacer algún efecto de mentalismo. O sea, si tú agarras los 13 pasos del mentalismo de Corinda, Ya tienes todo el técnicamente, mentalismo. sí, o sea, aparte de que tienes todo el mentalismo, al menos el mentalismo como más clásico, te vas a dar cuenta que no es complicado técnicamente. O sea, en una tarde, por ejemplo, tú puedes dominar el Swami Gimmick, que para mí es de los mejores efectos de mentalismo. Ah, me eh, encanta. Sí, no, es genial. Y lo puedes dominar en una tarde. O sea, tú lees el escalón del Swami y lo practicas tal vez media hora y digamos, después de esa media hora ya puedes estar haciendo efectos. Y es así de simple el mentalismo. ¿Qué es lo que pesa más en el mentalismo? Toda la teoría que le tienes que meter detrás de un efecto, ¿no? O sea, el manejo del público, la psicología del público, obviamente manejar bien los ángulos, la precharla es, bueno, no la precharla, sino la manera en la que abordas el efecto, digamos, en la plática, es todavía más importante que el efecto en sí. En el mentalismo, el efecto solamente sirve para comprobar la historia que estás contando, Sí, pero si claro. no hay historia, el efecto se vuelve Vacío. vacío, exactamente, o sea, así como o sea, okey, y hay público que inclusive como que le cuesta trabajo seguir el hilo si no hay una historia, porque el mentalismo es demasiado inmediato y demasiado práctico. Obviamente, por ejemplo, en el Corinda, pues así de piensa un número, sí, es 75 y ya. ¿Y en cuántos segundos hiciste eso? En 15 segundos, 20 segundos, ¿no? Entonces, para adornar todo ese efecto, en los shows que yo hacía de mentalismo, yo llegaba a contar historias que duraban a lo mejor 10 minutos, 8 minutos, y al final o en medio, el efecto, ¿no? Que eso es, digamos, el punto cúspide de la historia. Claro, Pero sí. así es el mentalismo, o sea, no es, por ejemplo, como yo tengo amigos que hacen cartomagia y inclusive en la cartomagia no puedes hacer, o bueno, no está mal visto que no cuentes historias o que no hagas un punto o que no, o sea, simplemente puedes hacer Que no le tipo, pongas algo, ¿no? puedes hacer efecto tras efecto tras efecto tras efecto y no pasa nada porque es muy visual.
sí. ¿sí? Y el mentalismo no, o sea, el mentalismo pasa, digo, toda la magia pasa en la mente del espectador, pero este aún más, porque no hay nada visual que lo conecte. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el mentalismo, como usted dice, los trucos son muy sencillos, ¿no? Y tienes que tener como ese toque para poder envolver el truco y poder vendérselo a la gente para que la gente diga, wow, qué muy buen truco. Eh, Puedes hacer mentalismo. Bueno, están los 13 pasos del mentalismo, que es un excelente libro, que ahí prácticamente te dice que pues estos son como los principios del mentalismo y ya de aquí con esto, con estas bases, tú haces lo que quieras, ¿no? Que regularmente empiezan con las predicciones, que son como lo más común que se conoce en el mentalismo, ¿no? Y abarca bastantes cosas. Eh, una cosa que a mí me llamó mucho la atención del mentalismo es cómo puedes enfocarlo a lo que tú quieras literalmente de acuerdo a la historia. Yo me acuerdo que usted una vez me dijo que tenía un show de mentalismo de miedo, de terror. Yo en ese momento, yo dije, yo necesito ir, estaba en México y iba a ir, creo que se iba a presentar en un restaurante o algo así, no recuerdo muy bien. Nada más que me enfermé, como regularmente me sucede cuando voy a México, sí, casi siempre me da infección en la garganta por el frío, que yo soy de acá de Veracruz, entonces pues estoy acostumbrado al clima más caliente, ¿no? Entonces me enfermé y ya no pude ir, pero o sea, ¿cómo puedes envolver como esa historia y mostrarla? Por ejemplo, yo ahorita que estuvimos hablando la semana pasada de Jacobo Greenberg, se me ocurrió como hacer una predicción tan chiquita con todo lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De el potencial transferido, y aparte de que es una historia real, o sea, a mí se me estaba ocurriendo, aparte de que es algo que puede la gente entrar a ver e investigar, oye, existe el potencial transferido, ¿de qué se trata, no? Jacobo Greenberg, ¿quién es ese güey? O sea, les estás dando cosas que realmente existen a la gente y obviamente no se van a poner a investigarlo en el momento, pero cuando lo investigan un tiempo después, si te ven, te van a decir, oye, investigué de tal concepto que diste, ¿no? Y está muy interesante. Y eso es lo bonito. Que la magia también puede ser, nada más que siento yo que el mentalismo tiene un poder más fuerte que la magia, porque es como usted le decía, la magia es muy visual. La magia es como de, oh, apareció una paloma, órale, ¿de dónde la sacó? El mentalismo, ¿no? El mentalismo es como de, ¿cómo lo hizo, no? Como que te crea ese choque en la mente de no saber qué es lo que pasó. Eh, lo bonito del mentalismo es que le deja al espectador con la pregunta de, o bueno, no con la pregunta, sino con el pensamiento de, puede ser que lo que haya visto sea real. O sea, cuando la gente va a ver, digamos, a un ilusionista y parte una mujer en dos, o sea, de inmediato es, bueno, sí estuvo espectacular, pero sé que hay un truco. O sea, cuando vas a ver, cuando la gente ve a alguien haciendo magia con cartas, sé que hay truco, sé que la mano es más rápida que la vista, lo sé. Igual cuando sacan un conejo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero en el mentalismo no pasa eso. O sea, lo bonito del mentalismo es que sí te deja pensando, puede que eso sea real, o sea, puede que este vato sí haya leído mi mente, puede ser que sí sepa qué es lo que va a pasar en el futuro, puede que sí, porque eso es como que esas cosas como que están incrustadas en nuestra mente a través de generaciones y generaciones y generaciones, y entonces sí nos gusta tener un pensamiento como más místico, como más de ese tipo de cosas. Entonces cuando vemos algo así, lo relacionamos con eso. Y entonces sí podemos llegar a pensar de, ay, güey, o sea, creo que puede ser real, ¿no? Y más en México que estamos rodeados de una metafísica en el sentido filosófico muy extensa, y que la vivimos día a día, o sea, el contacto con los muertos y con los nahuales y los brujos, bueno, allá en Veracruz, en Catemaco, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, cuando tú haces mentalismo fuerte, cuando no les, y cuando, ¿cómo decirlo? O sea, cuando lo envuelves bien, pues si dejas al espectador con, o sea, puede ser que lo que haya visto sea real, ¿no? O sea, ahorita que hablabas del show de terror, yo hacía un efecto que se llama la prueba de Hanussen.
Y Hanussen, por ejemplo, fue un místico que tuvo, digamos, su mayor auge en la Alemania prenazi, un poquito antes del auge de los nazis. Ahí estuvo Hanussen y de hecho fue el místico personal de Hitler por un tiempo. Y él Órale, predijo, sí, predijo la quema de un edificio del Parlamento que sucedió antes de la toma de poder de Hitler. Él lo predijo. Entonces, después de que Hitler llegara al poder, pues le metieron un balazo, ¿no? Pero órale, sí, lo encontraron en un bosque con un balazo en la cabeza y era tan famoso que pues, o sea, tenía su propia línea, digamos, psicológica ahí en su revista, tenía una revista, era de los pocos alemanes que había importado un Cadillac o dos Cadillacs, me parece, desde Estados Unidos hasta Alemania, o sea, así de popular y de famoso y de poderoso órale, qué loco. era No, nunca había Hanussen, escuchado de él. ¿no? Es fascinante la historia de Hanussen. Entonces yo hice un efecto alrededor de él, porque, como tú dices, es cierto, lo llevaron a juicio porque mucha gente se quejaba y decía que, bueno, que debía de haber truco en lo que hacía, ¿no? También era hipnotista. Entonces, lo llevaron a juicio y él le propone al jurado que, bueno, para que vean que efectivamente él tiene poderes, porque él se anunciaba así como que tenía poderes, aunque muchos biógrafos apuntan a que todo esto pues lo aprendió en los circos donde estuvo trabajando, etcétera, ¿no? Órale. Entonces hizo un efecto donde hacía una predicción, una quíntuple, sí, quíntuple, de cinco, una quíntuple predicción, sí. Entonces predecía cinco eventos al azar hacía el jurado, eran los que eran los participantes, ¿no? Obviamente yo lo adapté porque no soy tan bueno como Hanusen, eh, pero yo hice una predicción doble. Ok, Entonces, pero esa es la prueba de Hanusen. Y sí, en efecto, como tú dices, o sea, al tener algo con que chequear eso, el espectador definitivamente le da un peso muchísimo mayor a la experiencia que tiene. órale, qué loco, ¿no? Nunca había escuchado de esta persona. Sí, pues prácticamente es como la capacidad tanto del mago, si te dedicas a la magia, y del mentalista, hacer como esa historia y crear esa historia de envolverlos en la historia, ¿no? Siguiendo con trucos de magia, yo me acuerdo, yo no sé, hay un truco de magia, hay varios, ¿no? Pero hay un truco de magia que a mí nunca, más bien de mentalismo, que a mí nunca me gustaría saber cómo se hace, porque la primera vez que lo vi me impresionó, me entró la jiribilla de querer saber cómo se hacía, pero dije, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar con la ilusión. Que esto es algo que decía Juan Tamariz, ¿no? O Tamariz, no sé cómo se pronuncia correctamente, eh, que los magos somos eso, ¿no? Somos personas que perdemos la ilusión de la magia para poder regalar la ilusión a las otras personas. Porque al final de cuentas, cuando tú te conviertes en mago, te sabes los trucos, o sea, sabes cómo se hace, sabes cómo una carta cambia de color, sabes cómo, no sé, cómo ¿qué otra cosa? Cómo el pañuelo está desapareciendo en tu mano y cómo se convierte en un huevo. Todo eso lo sabes, pero el público no. Y esa es como la magia, valga la redundancia, la magia del mago, que puede hacer que la gente entre en un mundo diferente, en un mundo y salga de su vida cotidiana. Yo me subí a hacer magia a los camiones acá donde yo vivía, este, y sí, yo me aventaba ese speech, ¿no? Me subía con el uniforme de la escuela, porque pues más varo, obviamente, me subía con el uniforme de la escuela y me subía a hacer magia y decía, no, hoy les vengo no me acuerdo cuál era el speech, tenía como un speech preparado, pero al final de cuentas les decía que pues si lo saqué de su, como de su rutina diaria y gustan cooperar, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces ya pasaba. Y sí, la gente se sorprendía, había gente que te grababa, incluso ya los camioneros hasta te reconocían, ¿no? Entonces, es lo bonito de la magia, que es algo que no se hace mucho, que no hay mucha gente que lo haga, eh,
Y aquí estamos, pues prácticamente, en este podcast hemos hablado de que pues, la magia es truco y el ilusionismo también es truco. Hemos desmentido más que el mago enmascarado, pero pues prácticamente sí, ¿no? Si te quieres, si tú que estás escuchando esto nos estás viendo en algún lado, si te quieres dedicar a la magia, tienes que saber que ese es el sacrificio de ser mago. ¿Usted qué opina, maestro? Totalmente de acuerdo, pero ya no mencionaste cuál era el efecto de mentalismo, el que nunca Ah, te perdón, perdón. gustaría saber. Sí, 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 se me fue eso, pero me desvié. El efecto de mentalismo, todo esto iba porque había gente que me decía, oye, ¿cómo le haces? O había gente que me decía, oye, qué buen truco. El efecto de mentalismo se lo vi, me acuerdo haberlo visto antes, pero no sé exactamente a quién, pero sí me acuerdo habérselo visto a Radagás. ¿Conoce a Radagás? ¿No? Es un mago argentino, es cómico, es un cómico, pero es argentino. Y a mí me encantó su especie. De hecho, el truco está en el especial de Netflix. Em, es un truco, yo sé que es un truco clásico del mentalismo, pero como él lo hizo, nunca me digné a aprenderlo. Pone a tres personas en, pasa a tres personas, hace su rutina, él es cómico, muy cómico, entonces hace una rutina cómica y le da eh, tres cartulinas y dice que dibuje en las cartulinas y le hace el mismo dibujo, un dibujo similar que representa lo mismo, pero obviamente los hace como predicciones. No sé si sabe de cuál hablo. Sí, la verdad es que siempre he querido saber cómo se hace y no he podido, a la mera hora que estoy así como, bueno, antes, ahorita ya no compro tantos efectos, pero cuando compraba efectos así heavy, siempre tenía así como mis favoritos, que este, por ejemplo, el que tú mencionas, yo lo vi en un especial de Derren Brown, cuando se hace pasar por cinco figuras místicas y dice que si la premisa de todo este especial es que quiere que cinco autoridades de diferentes cuestiones espirituales lo avalen, como que él también puede formar parte de, ¿no? Y hace, por ejemplo, digo, para poner un poco de contexto, ¿no? Eh, Va a una iglesia, pues, cristiana, pentecostal, y reúne a unos ateos y los convierte al cristianismo, ¿no? Entonces, con un solo toque, porque aparte es con un solo toque, o sea, él la imposición de sus manos los convierte en creyentes. Esa era la premisa, ¿no? Y después va con unos señores que hacen como entrenamiento para psíquicos y ahí es donde hace el efecto que tú mencionas. Manda a una señora que según es psíquica y que entrena psíquicos y la manda a una sala aparte y entonces él se queda junto con otros tres de sus amigos de la señora o bueno, de sus, no sé qué sean, bueno, sí, de sus amigos. Y él hace el dibujo, el número uno, y va enumerando cartulina número uno y hace el dibujo, cartulina, y ya le dice, ahora concéntrate, bla, 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 y vamos a ver, así, dibuja. Y la cuestión es que, por lo menos ahí se ve que la señora dibuja primero y él es el que telepáticamente, entre comillas, está captando ese dibujo y frente a los otros lo dibuja, ¿no? O sea, no hay margen de error, no hay margen de nada, lo está dibujando al mismo tiempo. Y entonces, así hace como cinco dibujos y bueno, y al final ya manda a traer a la señora del otro cuarto y van comparando los dibujos. Cartulina uno pam, cartulina 2 pam, cartulina 3 y así van saliendo todos, ¿no? Entonces, y al final, obviamente, la señora dice, no, pues sí, este vato definitivamente tiene poderes, o sea, está A más loco. allá de... Sí, 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 sí. Yo lo vi con él y obviamente me impactó muchísimo. Sé un método que no lo voy a revelar porque obviamente no es Ya lo muy hablamos en simple. privado. Sí lo hablamos en privado. Ese viene en el Corinda, viene en el Corinda y no, no es cierto, no viene en el Corinda del libro. Hay un refrito que hizo Osterline de los 13 pasos al mentalismo que los hizo en video y ahí viene cómo se hace. Digo, lo hacen chiquito en una libretita, pero es la misma premisa de ese efecto. Para hacerlo, digamos, con cartulinas a lo mejor cuesta un poquito más, pero sí se puede. Ahorita que estabas platicando, se me vino, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Y esa podría ser una manera de hacerlo. Eh,
Y bueno, ahí está ese, el Osterline ya lo había hecho, ya lo había revelado. Sí, de hecho, es un truco que es muy hermoso de ver porque es muy impactante, ¿no? Yo como mago, o nosotros como mago, cuando yo hablo de mí, yo cuando lo vi, dije, wow, qué hermoso truco. Y, no, y yo por más que le buscaba y le buscaba, decía, no, no, así no es, no, así no es. Después, uno de los amigos con los que les digo que nos juntamos acá donde yo soy, lo hizo en un show y yo sé que si le preguntaba me iba a decir, pero me dice como el que ya me lo sé, ya me lo sé, pero realmente no me lo sabía. O sea, no me lo sabía porque mi premisa era, no quiero saber cómo se hace el truco, a pesar de que tú sí lo sepas, pero es como, es lo que decía anteriormente, como nosotros nos rompemos esa ilusión cuando nos volvemos magos, ese truco me hizo saber que no todo está descubierto como uno como es mago, ¿no? Porque al final de cuentas la magia cuando aprendes las bases, ya sabes cómo se hacen la mayoría de los trucos. Hay muchos trucos que, sobre todo los más actuales, que dices, órale, están muy chidos. Hay un truco de un señor, no me acuerdo cómo se llama Touch, no sé si lo ha visto, Me suena. eh, que es como pones a dos personas enfrente y a una persona le tocas el hombro Ah, y la ya, persona sí, siente que te toca el hombro. Ese también sí. el método es muy, muy sencillo, o sea, es algo muy estúpido, por así decirlo, perdón por la palabra, Sí. pero ante los espectadores y ante el público es muy hermoso, porque la gente no sabe. De hecho, lo hace David Blaine con la familia de Will Smith en uno de sus especiales. Híjole, Que, y yo sí lo he visto. Hay una versión que a mí me parece más ingeniosa que el de David Blaine, porque el de David Blaine, cuando sabes el truco, cuando sabes la mecánica, ves el de David Blaine y dices, no, pues sí lo hace muy obvio. sí, sí, sí. Pero Sí, no, hay un, yo vi al que supuestamente lo creó, que es un gordito güero. No me acuerdo cómo se llama, pero según yo el tuco se llama Touch, según yo. No recuerdo muy bien. sí, es que hay como varios. Sí, sí, bueno, he visto otra versión. Es de un europeo flaco, cabello largo, barbado. No recuerdo el nombre. Es algo relacionado con Angel, no sé qué. Un nombre europeo, croata o algo así, difícil de pronunciar. Pero él hace uno muy ingenioso que después presentaron en estos shows de talento, no recuerdo en cuál, en un Ok. show de talento gringo, lo presentó otra persona, obviamente, y está más brutal porque no requiere del gimmick. Ya es que el de David Blaine usa un gimmick. En ese no hay gimmick. Ok. Entonces sí es así como de, no me ha hecho, o sea, obviamente, como no tiene gimmick, puedes hacer cosas con mayor libertad de ángulos, mayor libertad de todo, de movimientos y de todo. Y entonces así como, es brutal, es brutal. Y cuando descubrí cómo era, así como, es tan obvio, es tan obvio, es tan obvio o sea, pues sí, lo hace frente a ti, no te das cuenta. O sea, eso es lo bonito de la magia. Y tomando tu punto anterior, fíjate que a mí me pasa lo mismo con el Anycard at Any Number. ¿Cuál, perdón? Anycard at Any Number. Ah, ok, Lacan. sí. Sí, creo. Sí, 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 sí. Me pasa lo mismo que contigo con este efecto. O sea, en mentalismo hay una aplicación de ese efecto. Sustituye las cartas por ejemplo, fotos de gente muerta y gente viva. Ok. Y entonces ahí vas haciendo quién está, y al final el espectador, no es cierto, me estoy confundiendo. Haces una fotografía de un asesino Ok. y a otras fotografías, ¿no? Y al final, pues obviamente el que tiene el asesino dice atrás asesino. Y entonces el espectador es el que dice en cuántas personas que no son asesinos salen y dónde sale el asesino, ¿no? Es en mi carta, en mi nombre. Y nunca lo he querido Interesante. hacer y nunca lo he querido comprar ni nada de eso, porque no quiero saber cómo se hace. Sí, me Sí, pasa no es, igual con ese efecto.
Sí, los Any Card, Any Number son trucos muy locos. Yo la primera vez que lo vi, se lo vi a Dani da Ortiz, que también es otro español que está bien loco para hacer magia, porque yo la primera vez que lo vi dije, este es un friki, o sea, antes de que hiciera magia dije, esta persona tiene todo el aspecto de un friki, ¿no? Tú lo ves Otaku. y es un gordito, chaparrito, barbudo, de pelo largo, con su colita y dices, no das ni un peso por esta persona, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a ver hacer magia dices, ah, qué pinche loco. Y tiene un truco que es Any Card, Any Number, donde yo ya después descubrí cómo lo hacía, pero la primera vez que lo vi dije, no le encuentro la explicación. Y es lo que vas descubriendo, ¿no? Cuando vas haciendo magia, que tú vas entendiendo cuál es como tu rubro. Yo este truco de Dani da Ortiz nunca lo he hecho. Sé cómo se hace, pero nunca lo he hecho porque también siento que hay trucos que como que no van contigo, como que no te sientes cómodo al momento de hacerlos, ¿no? Entonces, siento que no va conmigo. A lo que quería llegar con todo esto es que si tú estás haciendo magia o si tú quieres aprender a hacer magia, mmm, vas a ir encontrando tu camino, vas a ir encontrando, hay gente que es muy buena haciendo magia con monedas, por ejemplo, y a mí no se me dan nunca la magia con monedas, o sea, por más que quiera hacer una rutina con monedas, no se me da. Eh, por más que practico, cuando lo presento, no siempre, pero muy poco, a veces me ha pasado que me dicen, ah, pues está en cierto lado, ¿no? Y yo, a lo mejor me faltó practicar más o a lo mejor no es lo mío. A mí me gustan mucho las cartas, me gusta mucho el cardistry, me encanta cómo se ve el cardistry. Eh, para las personas que no saben qué es el cardistry, pues es hacer florituras que les llaman en español como movimientos con las manos de las cartas, ¿no? Y bueno, mi consejo que si quieres aprender a hacer magia, es eso, ¿no? Que te adentres en el mundo, que conozcas diferentes tipos de magos. Aquí ya mencionamos una cantidad muy grande de magos, este, y vas encontrando tu rumbo, ¿no? Hay muchos cursos, hay cursos muy viejitos, o sea, hay cursos en videos como de los años 80, 90, que a mí me tocó todavía descargarlos en torrent, o sea, pirateármelos de torrent, en el Pirata Bay. De ahí yo me acuerdo que incluso hace poquito los busqué porque me acordé de un truco que quería hacer con cuerdas y me acordé que ahí lo veía, pero no me acordaba cómo se hacía exactamente y traté de buscarlos y ya no están. Pero vaya, hay muchas escuelas de magia actualmente en internet, ahorita con la actualidad, con la modernidad. Yo sí recomiendo a Agustín Tash para empezar, porque en algún momento yo sí tomé. Ok, ahí va mi punto. En algún momento yo cuando empecé con Agustín, porque pues era como el referente, era el máximo youtuber, era como el Luisito Comunica de magia, porque era el que tenía más alcance. Para empezar está bien, o sea, al menos yo sí lo siento que para empezar, si quieres empezar como con las bases está bien porque él te las da. Ya si quieres irte a niveles más extremos, a fuerzas vas a tener que ver material en inglés, al menos cuando yo terminé o empecé a aprender este tema, tienes que empezar a ver material en inglés, a pulir tu inglés ahí machacado y entenderle un poquito. ¿Usted qué le recomienda a la gente que quiere empezar con ese tema de la magia, que está interesado con el ilusionismo? Ya después hablaremos de la magia, magia. Híjole, pues con el ilusionismo. Eh, pues que prueben, digo, yo antes de llegar al mentalismo, pues sí tuve mi etapa de cartas, que yo creo que como tú con las monedas, donde sí dije, chin, creo que esto no es lo mío. Soy muy torpe manualmente para las cartas, siento como que no me da. Y aparte, inclusive está como la broma, ¿no? Que aprender cartomagia en videos es como que el paso simple de novato, pero aprender cartomagia de libros es como donde realmente te explota el cerebro. Sí, Y yo no lo descubrí hasta que lo intenté, y sí, ¿no? Porque, o sea, tratar de imaginarte un movimiento de cartas, y cómo se va desplazando de un libro a un espacio 3D, para mí es muy difícil. Yo no encontraba la lógica, cuando dijiste que el cartomagia fundamental lo tuve que buscar en video.
O sea, Ok. así de torpe estaba, pues, definitivamente no. Muchos Es lógico, porque es muy difícil, por ejemplo, un Ernest Change, tú lo ajá. ves leído y no le entiendes. O sea, si tú nunca has visto el movimiento, es muy difícil que lo entiendas. El tener que alzar la cartita, pasar la mano y acá con el taloncito, es muy difícil que lo entiendas hasta que lo veas. Entonces, no le veo que sea algo ilógico lo que usted nos está contando. no es ilógico, pero sí es complicado, es difícil. Y más cuando vas, iniciando, ¿no? Entonces, pues, explora todas las ramas de la magia pues, checa qué es lo que más te gusta y enfócate en dominar eso, ¿no? O sea, para mí el mentalismo, digamos, ganó mi corazoncito porque, pues, habla de todo este tipo de cosas mentales y de todo este tipo de cosas, parapsicológicas que a mí me gustan, ¿no? Pero obviamente habrá personas a las que eso no resuene con ellas, ¿no? O sea, si sean más como, no sé, que tengan otro tipo de personalidad que se amolde a otro tipo de efectos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me veo haciendo lo del cubo Rubik. Y así Ok. habrá gente que a lo mejor no se ve, este, obteniendo mensajes de la abuela muerta de alguien de los espectadores, ¿no? Y a mí eso me fascina, para mí eso es genial. Entonces, checa qué es lo que más te gusta, lo que más se adapta como a tu personalidad y encuentra material. Como bien dices, ¿no? El material principiante normalmente está en español, pero si te quieres adentrar bien, bien, bien o alcanzar un nivel más o menos bueno, pues le vas a tener que entrar al inglés, ¿no? Y eso, pues no hay que verlo como algo malo, ¿no? Sino como algo positivo, ¿no? Donde te estás saliendo de tu zona de confort y donde un hobby te está llevando a tener habilidades que a lo mejor otro hobby no te obligaría a tener, ¿no? Porque a lo mejor, digo, es por poner ejemplo, no es que tenga algo de malo, pero si te dedicas al fútbol, pues a lo mejor no tienes la necesidad de aprender otro idioma, ¿no? Pero en este Claro. hobby sí tienes la necesidad de aprender otro idioma y eso siempre es bueno, te va a abrir el panorama no solamente para la magia, sino a nivel personal. Aprender otro idioma siempre te abre el panorama por el simple hecho de saber y de entender cómo interpreta el mundo otro idioma, otra cultura. Entonces, siempre es Sí. bueno. Bien, para terminar, trata de, si te vas a meter en el mundo de la magia, como ya dijo el maestro, sal de tu zona de confort. Yo te recomiendo, por ejemplo, a mí me ayudó mucho entrar a teatro por el tema de hablar en público y de soltarte un poquito más. Practica, practica, practica y hasta que ya lo tengas bien dominado, vuelve a practicarlo y nunca dejes de practicarlo y ya para poder enseñarlo, ¿no? Nos despedimos, vamos a hacer un curso de magia, no, es cierto. Estaría bueno, ¿eh? Vamos a Ahorita hacer ya pensando estaría bueno, ¿eh? Hacer un curso ahí de magia mentalismo. covers Nos mágicos de despedimos. Tash. Nos despedimos, gracias por vernos y escucharnos donde quiera que nos estén viendo o escuchando. ¿Algo que quiera concluir, maestro? Nada, que nos sigan en Vida Psicodélica. La página es Vida Psicodélica con S y en Spotify como Vida Psicodélica PS, Vida Psicodélica. Ahí estamos subiendo podcast. Excelente. Pues por mi parte, yo soy Gerardo Urias. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Gerardo Urias. La página web, pues ahí está, gerarduriaspnl.com. Y pues nada, sin más que decir, nos vemos. Gracias por escucharnos. Espero te haya gustado y felicidades a todos los magos. Muchas felicidades.